tal? ¿Cómo estás? El día de hoy te traigo un nuevo videotutorial en donde te voy a mostrar cómo poder conectar mi iPad Studio al orquestador. Y te preguntarás cuál es el beneficio de conectar mi iPad Studio al orquestador. Te comento, en algunas organizaciones ya tienen contratado este servicio, o bien por medio de nuestra licencia básica nosotros podemos utilizar un orquestador. Eh, Cuando ya contamos con o nos piden un requerimiento el cual es hacer un robot desatendido, es necesario conectar nuestro iPad Studio al orquestador para crear un escenario de pruebas y poder ver cómo se comportan nuestros logs en el orquestador, cómo se comportan nuestras queues, o poder programar un trigger y que se ejecute de manera desatendida este robot. Y te preguntarás, ¿qué es un robot desatendido? Te comento, piensa en este escenario. Supongamos que un usuario tiene que ejecutar un proceso todos los días a las 3 de la mañana durante todo un año. El usuario tendría que levantarse todos los días a las 3 de la mañana a ejecutar este proceso, darle play para que corra el robot. Este es un beneficio el cual nos da el orquestador, en donde podemos programar, como te comenté, un trigger para la ejecución de manera diaria durante todo un año de un robot. Por eso, si te piden algo parecido, es necesario que tengas conectado tu iPad Studio a tu orquestador. Para hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Primero, tenemos que iniciar sesión en nuestro orquestador. Yo ya la tengo iniciada. Tienes que irte a esta URL. Posteriormente, tienes que irte a la opción Orchestrator. Esperamos un poco a que cargue la página. Bien, ya cargó la página. Posteriormente, lo primero que tenemos que hacer es crear o ligar nuestra máquina al orquestador. Es la máquina donde tú vas a trabajar y desarrollar tus robots. Vas a la opción Tenants, después a la opción Machines, después vas a la opción A New Machine, después Add Standard Machine. Y acá te va a pedir que pongas un nombre. Para hacer esto, tenemos que ir al CMD. Yo recomiendo ir al CMD y ejecutar el comando whoam. Acá yo ya lo ejecuté y me sale el nombre de mi máquina. Tienes que copiar la parte que está antes del slash y pegarla. Posteriormente, si gustas, puedes poner una descripción. Voy a poner acá una breve texto. Y después tienes que elegir una licencia y darle clic en Provision. Acá ya registramos nuestra máquina en el orquestador. Después tenemos que crear un robot. Vamos a la opción Default, después crear un robot y elegimos la opción Standard Robot. Al hacer esto, automáticamente el orquestador nos detecta la máquina que registramos en primera instancia. Le podemos poner un nombre a nuestro robot. Robot 1. Una descripción. Pruebas. Y después elegimos la opción Unattended. Esto lo llena automáticamente el orquestador. Esto no es necesario ponerlo. Y después en la opción Domain and Username, acá ya tenemos que copiar todo el nombre que nos aparece cuando utilizamos el comando whoam. Pegamos. Acá en Password y Credential Type, lo podemos dejar de esta manera. Y aquí ya se nos agregó nuestro robot.
Posteriormente tenemos que crear un environment. Para hacer esto, vamos a la opción Ant Environment. Elegimos uno o texteamos lo que nosotros queramos. Igual pruebas. Igual en la opción descripción, yo le voy a poner pruebas. Y automáticamente cuando pulsamos ese botón nos va a aparecer esta ventana emergente en donde tenemos que agregar el robot que creamos a este environment. Le agregamos, le damos update y ya se agregó este nuevo robot al environment. Bien. Si se dieron cuenta, cuando creamos el robot, nos aparece este icono. Esto quiere decir que no está conectado, con lo cual tenemos que ir a la opción de iPad Assistant para obtener esta aplicación. Igual podemos buscarlo desde acá y nos aparece de esta manera. Le damos doble clic y nos los va a abrir. Tenemos que ir a la opción Preference. Lo que nos hace falta solamente es conectar ya de manera directa nuestro iPad Studio al orquestador. Damos clic en Orchestrator Settings. Vamos a la opción Matching Key. Acá nos detecta automáticamente el nombre de nuestra máquina que proporcionamos en el orquestador. Después tenemos que poner la URL del orquestador. Es esta. Tienen que venir, copiar y pegar la URL del orquestador. Acá ya la tengo. Y nos pide que insertemos el matching key. Para obtener esta información tenemos que ir a la opción Tenant, ir a la opción Matchings y acá obtenemos esta información. Le damos Copy Matching Key, pegamos y le damos clic en Connect. Así automáticamente tenemos conectado nuestro UiPath Studio al orquestador. Si regresamos al icono que nos aparecía como desconectado en el robot, ya nos aparece como conectado. Con esto ya tenemos conectado el iPad Studio para poder ver una ejecución desde el orquestador. Vamos a hacer una prueba. Acá ya tengo un pequeño ejemplo donde solamente va a ser una ventana emergente. Lo primero que tenemos que hacer para que podamos ejecutar este robot en el orquestador es publicarlo. Esto nos quiere decir que ya está publicado. Y si se dan cuenta, acá en default también nos dice que está conectado el orquestador. Cuando damos en Publish, automáticamente el paquete se sube al orquestador y ya podemos ejecutarlo. Para hacer esto tenemos que ir a la opción Automations, ir a Add Process, seleccionar el paquete que subimos. Acá nos detecta la última versión del paquete que subimos. Damos Next. Tenemos que ponerle un nombre. Voy a poner robot 1. Igualmente, si quieren poner una descripción, póngala. Y estas opciones, no es necesario modificarlas. Damos clic en Create. Y solamente nos resta ejecutar. Damos clic en Start a Job. Seleccionamos el robot que queremos ejecutar. Y aplicamos Start. Esperamos un momento en lo que se ejecuta el robot, en lo que envía la instrucción del orquestador a la máquina. Y como ven, ya se ejecutó este pequeño ejemplo que solamente era un texto de Hola Mundo. Y como les comenté, también se pueden realizar diferentes triggers. Acá podemos agregar un trigger, pero esto ya sería otro video tutorial. Si posteriormente quieren saber cómo hacer esto, igualmente estaría genial si me lo comentan abajo del video. Y si es que tienen alguna duda o les sale algún error en este procedimiento, coméntenme y les podría ayudar. Pues sería todo. Finalizamos este video y pues muchas gracias por ver este video. Les mando un saludo y que tengan un hermoso día. Hasta luego.